Estamos en la calle Reconquista, frente al edificio del Banco Central de la República Argentina. En este mismo lugar, antes de su fundación, funcionaba la caja de conversión. Por unos pocos meses, a principios de 1913, la caja fue presidida por don Alberto Bosch, quien años después bautizaría con su nombre una calle del actual Barrio Parque. ¿Cómo llegó don Alberto Bosch a tener calle propia en Bernal? Para responderlo, hoy en Bernal en 5 minutos vamos a hablar sobre las antiguas quintas de Barrio Parque. Luego de pasar por varios dueños, en marzo de 1851, Pedro Bernal compra las tierras donde hoy se encuentra parte de Bernal Oeste, el centro de nuestra ciudad y el actual Barrio Parque. Uno de esos dueños fue el irlandés Joshua Rawdon, quien hacia 1818 construyó su casa en las cercanías de las actuales Kramer y de Anfunes. Es el primer registro que tenemos de una vivienda en la zona. Los Bernal remodelaron y modernizaron esa casa, usándola en las temporadas de verano. A la muerte de Pedro en 1866, su viuda Martina Lynch hereda las tierras. Y es ella quien, en 1872, dona al ferrocarril a Ensenada el terreno para que construya la estación cerca de la casona familiar. 2 años después, reparte entre sus hijos y sus nietos lo que hoy es Bernal Centro, quedándose ella con la propiedad al este de las vías del ferrocarril. A su muerte, la vieja quinta queda en poder de 2 de sus hijos, Félix y Martina. En noviembre de 1885, ambos se dividen la misma. Félix se queda con la vieja casona familiar y las tierras desde Espora hasta aquí, la actual calle Labardén. De acá hacia Quilmes queda en poder de su hermana. La casona de la Quinta Bernal se encontraba aquí cerca, en la esquina de Kramer y de Anfunes, ocupando casi un cuarto de manzana. Era una casa sencilla, de una sola planta, con una hermosa galería y rodeada de un frondoso jardín y monte. Algunos árboles aún se conservan. Félix Bernal y su esposa, Magdalena McNabb, la utilizaban en las temporadas de verano, participando del crecimiento y desarrollo del pequeño pueblito que lentamente se iba formando en la antigua chacra familiar. Félix falleció en 1910 y 7 años después, su viuda donó una porción de la quinta a la municipalidad para que estableciera una plaza con la condición de que llevara el nombre de su difunto esposo. Luego de muchos años, la plaza se inauguró en 1979, pero en terrenos que no eran de la familia, frente a los donados originalmente. A comienzos de la década del 20, Magdalena vendió otra fracción para el establecimiento de la Fabril Financiera. Finalmente, a su muerte en 1930, Verónica Bernal, la única hija del matrimonio, comenzará los loteos de la quinta que se extenderán hasta 1935 y darán origen al actual Barrio Parque. Como dijimos, Martina Bernal, la hermana de Félix, se había quedado con los terrenos entre Labardén y Monteagudo. Casada con José Miguel Torres Agüero, edificaron en ellos la Quinta El Tala, un imponente edificio de 2 pisos que fue sin duda la construcción más importante de la zona. En 1944, ya fallecidos Martina y su esposo, sus hijas comenzaron a lotear la quinta. 2 de las calles que se fueron abriendo llevaron durante muchos años nombres familiares. La actual, Fray Luis Beltrán, fue Bernal de Torres hasta 1996. Y, como dijimos al comienzo, la actual José López, intendente de Quilmes a principios del siglo XX, se llamó Alberto Bosch hasta 1965. Don Alberto era el esposo de María Cristina Torres, una de las hijas de Martina Bernal y dueña del Tala. A fines del siglo XIX, Martina Bernal había vendido 2 pequeñas fracciones, de aproximadamente 1 hectárea cada una, a los hermanos Tesanos Pinto. La primera de ellas, ubicada aquí en Moreno, Kramer, López y Uriburu, fue la Quinta La Quillota y perteneció al abogado David Tesanos Pinto. Una hermosa casa de una sola planta en forma de herradura, a la muerte de Corina Torres, viuda de David, fue comprada por el maestro escocés Lawrence Christie. Lawrence fallece a fines de 1943 y luego de varios años en que la quinta es alquilada y lamentablemente saqueada, es finalmente loteada en 1950 con gran éxito. La segunda fracción fue vendida por Martina Bernal a Jacobo Tesanos Pinto, un importante médico. Jacobo construyó aquí la Quinta Rawten, este hermoso edificio de 2 pisos que por suerte aún se conserva. Hacia 1908, la quinta fue comprada por el ingeniero Carlos Fischbach, un gran hombre y filántropo que ayudó muchísimo al crecimiento de la zona. Fischbach agrandó la quinta, comprando hacia el sur lo que hoy es la Plaza Suiza, terrenos que habían sido de la compañía telegráfica Marconi y también parte de la Quinta Quillota. En 1964, ya fallecido el ingeniero, Rawten es loteada. Pero el casco se mantuvo intacto, siendo adquirido por el Sindicato de Obreros Papeleros, de fuerte presencia en la zona por la cercanía de la planta de la celulosa argentina. Esa compra fue la que permitió mantener el edificio principal de la quinta, último exponente de un Bernal que ya no volverá. Con este loteo quedó abierto el Barrio Parque Bernal, uno de los más lindos de nuestra ciudad, y todo a partir de 4 quintas.